Hola, me llamo Martina. Hoy voy a contar una historia que no empezó con el estruendo de una bomba o la miseria del hambre, sino con la traición sigilosa de la confianza, una traición que destrozó cada cimiento que había construido durante años. Esta es la historia de cómo tu propio negocio, tu sueño más preciado, puede convertirse en tu peor pesadilla, y de cómo pierdes no solo dinero, sino también tu fe en la gente. Es sobre puentes quemados, promesas vacías y la odisea de aprender a confiar de nuevo, incluso cuando las heridas que te infligieron aún sangran sin cesar. Sobre el peso insoportable de la vergüenza por haber permitido que me engañaran y la parálisis de la desesperación que te consume. Esta es la historia de cómo se empieza de cero cuando tu nombre está manchado, tu reputación hecha trizas y estás parada sobre las ruinas humeantes de tu propia vida. Antes de que todo se derrumbara, yo vivía en Medellín. Era mi ciudad natal, la que me vio crecer y me ofreció incontables oportunidades. Yo amaba su dinamismo, sus contrastes, su fe inquebrantable en el mañana. Allí estaba mi negocio, una pequeña pero floreciente agencia de marketing que fundé hace 15 años desde la mesa de mi comedor. Yo era su alma, su motor, la persona que creía en cada idea hasta la médula. Era una empresaria, una líder, y me llenaba de orgullo cada hito alcanzado. Mi vida era la materialización de mi sueño. Tenía una oficina con ventanales panorámicos que daban a las colinas de la ciudad, un equipo de profesionales jóvenes y ambiciosos, proyectos constantes e innovadores. Pasaba largas horas en reuniones, trasnochando para diseñar estrategias, pero nunca era cansancio, era pasión. Mis hijos crecían viendo a una madre exitosa, autosuficiente, una mujer que forjaba su destino con sus propias manos. Mi esposo me apoyaba incondicionalmente. Planeábamos el futuro, expansión de la agencia, nuevas inversiones, incluso la educación de mis hijos en el extranjero. Yo creía ingenuamente que lo peor que podía suceder era una campaña fallida o la pérdida de un cliente importante. Nunca, ni en mi delirio más oscuro, supuse que mi mundo se desmoronaría por la mano de alguien en quien confié ciegamente, más que en mi propia intuición. Yo era demasiado confiada, demasiado optimista. Creí en la transparencia, en los apretones de manos, en la palabra dada. Mi mayor fortaleza, la capacidad de creer en la visión compartida, se convirtió en mi mayor vulnerabilidad. Esa confianza me dejó ciega ante las señales de advertencia, ante los pequeños detalles que ahora en retrospectiva gritaban peligro. Me sentía invencible, y la invencibilidad es la antesala de la caída. Esta persona apareció en mi vida como un ángel salvador, un socio, un consultor de confianza, con quien íbamos a trabajar en un proyecto de expansión masiva. Me prometió la luna y las estrellas, un crecimiento exponencial y la apertura a nuevos mercados en el exterior. Su elocuencia y sus gráficos eran tan convincentes que desarmaron mi cautela interna. Solo veía oportunidades, no las banderas rojas que se agitaban. Invertí hasta el último centavo, mis ahorros personales, todas las líneas de crédito posibles e incluso hipotequé mi casa familiar. Atraíamos inversores que él mismo presentaba. Yo firmaba documentos confiando en sus palabras, en su supuesta experiencia internacional. Estaba en un estado de euforia por la nueva etapa, una adrenalina peligrosa. Luego empezaron los retrasos, las demandas incomprensibles de fondos adicionales y la misteriosa desaparición de documentos cruciales. Al principio era fácil justificarlo. Es el caos de la expansión, burocracia internacional. Pero la verdad era otra. No fue un colapso repentino, fue un agotamiento lento y metódico, como arena fina escurriéndose entre los dedos. Cuando finalmente me desperté y comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo, era tarde. Se trataba de un complejo esquema de fraude, tejido con astutas trampas legales, documentos falsificados y un total desprecio por la ética. Cuando las autoridades comenzaron la investigación, se confirmó la pesadilla. Él se había desaparecido, llevándose todo. Me dejó con una montaña de deudas impagables, una reputación arruinada y una oficina vacía. El golpe fue devastador. Sentí como si me hubiesen apuñalado por la espalda.
No solo dolía, sino que me incapacitaba para volver a confiar. La pérdida no fue solo financiera. Perdí mi fe en la humanidad. Perdí mi nombre, porque yo era el rastro público de esa empresa y ahora me consideraban cómplice, o peor, una estúpida. Perdí mi casa, porque fue embargada para cubrir parte de la deuda. Mis hijos me miraban con ojos confundidos, sin saber por qué nos habíamos mudado a un pequeño apartamento alquilado en una zona que no conocíamos. Fue el colapso total de todo lo que conocía. La prensa se cebió con la historia, pintándome como una empresaria negligente que no supervisó sus propios negocios, añadiendo sal a las heridas de la vergüenza. Me sentía acorralada, juzgada por toda la ciudad que antes me había aplaudido. En las noches, mi mente no recreaba las cuentas ni los juicios, sino el silencio opresivo de la oficina vacía. Y esa quietud era lo más terrorífico, porque simbolizaba mi propio vacío. Los primeros meses después del colapso fueron un infierno. Yo estaba anulada, una mujer confinada en su apartamento aterrorizada de salir a la calle. Me consumía la vergüenza. Me escondía de las miradas de los vecinos, de las llamadas incesantes de los acreedores. Dejé de contestar las llamadas de antiguos colegas. No sabía qué decirles. Mi orgullo empresarial, mi reputación, mi estatus, todo estaba en ruinas. Yo, la persona que gestionaba docenas de proyectos, no podía encontrar ni el trabajo más sencillo. Nadie quería contratar a alguien cuyo nombre estaba asociado a un escándalo de tal magnitud. Me sentía paralizada. La apatía me pegaba a la cama, me impedía levantarme y me susurraba sin descanso. Eres un fracaso. Eres una tonta. Arruinaste la vida de tus hijos. Este fondo no era solo económico, era profundamente psicológico y social. Perdí no solo dinero, sino mi identidad. No sabía quién era Martina sin su agencia, sin su estatus de líder. El miedo me carcomía, miedo a los procedimientos judiciales que continuaban a pesar de la ausencia del estafador, miedo a la pobreza, miedo al futuro de mis hijos. El punto de inflexión ocurrió mientras preparaba una cena simple. Mis hijos, ajenos a la magnitud de la tragedia, me pidieron que les contara una historia. Me miraban con esa confianza incondicional. Y fue allí donde comprendí. Ellos no merecen una madre que se ha rendido. Me miré en el reflejo de la ventana. Era una sombra pálida con ojos vacíos, y me dije a mí misma, no es tu culpa que te hayan engañado, pero es tu responsabilidad levantarte y luchar por ellos. Comprendí. Esperar a que la justicia prevalezca o a que el dolor pase es darle al estafador también mi vida, también mi futuro. Decidí que el fraude no se llevaría mi resiliencia. Empecé por lo más pequeño. Primero, acción física. Una caminata diaria de 15 minutos en el parque local, solo para respirar. Luego, un diario donde registraba pequeñas victorias. El simple hecho de haber hablado con mis hijos sin llorar ya era una victoria. Fue un acto de autocuración forzada, pero absolutamente necesaria. Me senté y elaboré una lista de lo que puedo controlar ahora. Mi formación, mi salud mental y física, mis nuevas habilidades y conocimientos. Comencé a estudiar una nueva dirección en el marketing digital y la ciberseguridad para pymes. Utilicé cursos gratuitos, webinars. Cada nuevo conocimiento era como un ladrillo en la construcción de mi nuevo hogar interno. Fue un proceso doloroso, porque cada lección me recordaba mis errores, pero también me fortalecía. Me obligué a aceptar ayuda, no financiera, sino moral y profesional, de viejos amigos que seguían creyendo en mi valor. Fue humillante, pero entendí que era un acto de autoconservación. No se trata de debilidad, se trata de voluntad de vivir. No reconstruí la vieja agencia, creé una nueva startup con un perfil completamente diferente. Consultoría de seguridad para negocios online. Fue doloroso utilizar mi propia experiencia traumática como la base para mi nuevo negocio, pero se convirtió en mi mayor fortaleza. Mis nuevos conocimientos son ahora mi fortaleza inexpugnable, algo que nadie me puede quitar. Aprendí a aceptar que mi valor no reside en el éxito material, sino en mi capacidad de aprender y adaptarme a las circunstancias más adversas.
La vergüenza no desapareció por completo, pero la transformé en acción. Advertir a otros emprendedores, ayudar a quienes han sido víctimas de estafas, dar charlas sobre prevención. Encontré nuevos clientes que valoraban mi historia, mi extrema cautela. Ellos no me conocieron antes del colapso. Me conocen ahora, la versión más fuerte, más sabia y más cautelosa de mí misma. Y eso es lo más importante. Hoy valoro las cosas más pequeñas y esenciales, la transparencia en las relaciones, la confianza de mis nuevos clientes, una conversación sincera con mis hijos. Soy otra Martina. Llevo cicatrices. Soy más cautelosa, más fuerte. Fui quebrada pero no destruida. Y estoy comenzando de nuevo. Este no es el final del camino. Es solo el segundo acto, mucho más difícil, pero también el más honesto de mi vida. Mi vida cambió tal cual, sin adornos, sin mentiras y sin garantías de un final feliz. La lección principal. Cuando la confianza es traicionada, pierdes mucho más que dinero. Pero es precisamente en ese momento cuando descubres tu verdadera fuerza, la capacidad de reconstruirte a ti misma, incluso cuando todo a tu alrededor ha sido arrasado. No esperes a que el dolor pase para empezar a vivir. Tu fondo puede y debe convertirse en la base sólida para un nuevo levantamiento. Empieza con una pequeña acción hoy. Eso ya es una victoria.